Muy buenas y bienvenidos a Zona Segura, el podcast de Sector Alarm, una empresa de seguridad líder en Europa que además ha sido reconocida como una empresa líder en servicio aquí en España. Como sabéis, Zona Segura es un espacio donde hablamos de protección, prevención y sobre todo tranquilidad. Y en el episodio de hoy traemos un tema de bastante actualidad y bastante controvertido, lo que es la ocupación de vivienda, ocupación ilegal de viviendas. En este sentido, yo creo que sobre todo con lo que es la etapa ahora de vacaciones, todo el mundo que nos vamos de vacaciones y dejamos nuestra vivienda sola, pues obviamente nos vamos con la preocupación, ¿no?, de qué puede pasarle a nuestra vivienda si está sola, ¿no? En este sentido, también nos preocupa un poco en cómo o en qué medida nos protege la ley de ocupación. Entonces, bueno, para responder a todas estas preguntas me acompaña un experto en seguridad de Sector Alarm, mi compañero Antonio Cecilia. Bienvenido, Antonio. Gracias, Patricia. Muchas gracias por la invitación y, bueno, esperemos aportar hoy cierta respuesta a dudas que puede haber comúnmente ahora en la calle sobre un tema tan actual como es la ocupación. Muy bien, vamos al lío, ¿no? Sí. La primera pregunta que a mí se me ocurre hacerte, Antonio, al final, y creo que es una pregunta clásica, ¿no?, en este tema, es si hay alguna diferencia a la hora de tratar o hablar de la ocupación entre lo que es una primera residencia o una segunda residencia. Sí, 100%. No solamente el concepto en sí de primera, segunda, o también puede ser un piso deshabitado, ¿no?, o una vivienda deshabitada. ¿Vale? Y aquí la diferencia reside en la consideración de si es una morada o no es morada. ¿Nos puede explicar un poco mejor el concepto de morada? Un poco porque podamos entenderlo, ¿no? Una morada al final es un espacio cerrado donde una persona física puede vivir, ya sea permanentemente, intermitentemente, Vale. dándole uso a esa propiedad. O sea, que cuando hablamos de permanentemente hablamos de una vivienda habitual, intermitentemente segunda residencia, ¿no? Sí. Bueno, Tony, ¿y cuál, o sea, en el sentido, cómo afecta el que se considere morada o no? En la ley que se aplica, ¿no?, en cuanto a si es morada o no es morada. Al final tenemos dos leyes que se utilizan ante la ocupación. Ya puede ser allanamiento de morada, que como hemos dicho antes puede aplicar una primera vivienda o una segunda vivienda, ¿Vale? Que sería el código 202 del Código Penal. Y en caso de que no se considere morada sería usurpación, que sería el código 249 del Código Penal. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Un proceso judicial o no? Es decir, en caso de que se trate de morada sería un desalojo mucho más rápido por parte de la policía, y en caso de que fuera una usurpación sí que requiere un proceso judicial que se pueda alargar hasta años. O sea, que entiendo que en el caso de usurpación, ese tipo de viviendas, ¿no?, que se tratan de esa forma, están un poco más desprotegidas. Sí, por supuesto. Y de hecho es un poco complicado en realidad en cuanto a cómo interpretarlo también para la policía. No es tampoco fácil en la forma de actuar. Por ejemplo, en una segunda residencia puede haber dudas sobre si sería morada, no sería morada, qué uso se le está dando a la vivienda. Todo eso puede dilatar también el tiempo de actuación. Bueno, Tony, entendiendo que puede ser un poco ambiguo, la sensación que tengo es que sobre todo las segundas residencias, que son un poco las afectadas por esa ambigüedad, ¿no?, son las más vulnerables, ¿no? Sí, teniendo en cuenta sobre todo también que al final en muchos casos esas segundas residencias pueden pasarse semanas o incluso meses vacíos, ¿no? Y al final en cuanto a la ocupación, el tiempo hay que tenerlo muy en cuenta. Vale. Y aquí, de cara un poco a prevenir ese tipo de circunstancias, ¿qué opciones tenemos? Lo más efectivo al final es una protección activa. Al final, tener un sistema de alarma que esté conectado con una central receptora para que en caso de que haya cualquier tipo de incidencia, eso esté registrado. Y así ya esa empresa se ponga en contacto con la policía, pase notificación y se pueda gestionar como un allanamiento de morada. O sea, porque entiendo que al final, al contar con una empresa profesional, ¿no?, de este tipo, las imágenes y demás que vosotros grabéis cuentan un poco como pruebas, ¿no?, para tratarlo como un allanamiento de morada, ¿o cómo? Sí, además, al final, como estábamos comentando antes, todo muy ambiguo y para la policía no es tampoco una actuación muy fácil, ¿no?, porque no vamos a hablar de casos en concreto, pero esto es un tema actual que lo vemos todos los días prácticamente en las noticias, en la televisión, etcétera, y hay casos en los que a lo mejor el policía se persona allí y resulta que ese ocupa tiene un contrato que puede ser falso, han llegado a empadronarse en esa vivienda y eso hace que no pueda haber un desalojo inmediato y al final tengan que acabar entrando en un proceso judicial
que puede dilatarlo mucho más en el tiempo y obviamente para el propietario pues puede ser algo bastante tedioso el tener esa vivienda ocupada durante X tiempo. Perfecto, o sea, me queda claro al final un poco que la mejor forma de proteger ya sea la primera vivienda o segunda residencia, porque al final, bueno, si nuestras segundas residencias se quedan vacías muchísimo tiempo durante el resto del año, pero en el momento en el que estamos el problema lo tenemos con la primera vivienda, ¿no? La mejor opción es un poco la alarma, ¿no? Un sistema de seguridad activo, conectado, como me has comentado. Lo que sí, pensándolo ahora, si pasamos un poco a ver, o sea, a ese tipo de circunstancias en las que ya tienes a algún ocupa en casa, ¿cómo debemos actuar frente a eso? Yo aquí daría 2 consejos. Lo primero, denunciar lo antes posible, ¿vale? Para que se empiece ese proceso en el que se pueda llegar a desalojar a ese ocupa. Y lo segundo, no actuar por tu cuenta y no actuar, obviamente, no confrontar el problema con violencia, no cortar suministros tampoco, porque a día de hoy la ley lo ampara, por lo que tampoco podríamos cortar los suministros eléctricos de luz y agua. Pero bueno, todo eso, obviamente, va a ser aconsejado también seguramente por la policía o llegar a contratar también un abogado. Al final mi recomendación es para aquellas personas que se puedan llegar a plantear que este es un problema o es una preocupación actual que tienen, es que hablen con empresas de seguridad y pidan información, porque por menos de lo que cuesta un café al día pueden tener esa tranquilidad de que esa vivienda no va a ser ocupada, ¿no? Y bueno, una alarma al final también sirve tanto para aquellas personas que las quieren para su vivienda habitual, ya sea por protección contra posibles robos o incluso protección de incendio, como hemos hablado también en otras ocasiones, o para aquellas personas que tienen, como el caso que nos ocupa hoy, esa segunda vivienda o esa tercera que las quiere proteger, y a día de hoy es el método más infalible ante cualquier tipo de problema de ocupación. Sí, bueno, porque al final además entiendo que es algo que agiliza el proceso, ¿no?, de desocupación. Muchísimo, y lo hemos comentado también antes, el tiempo apremia en cuanto a la ocupación, ¿no? Entonces lo más importante es una rápida gestión y ahí, en caso de que tengas esa seguridad activa, esa protección activa, al estar conectado con una central receptora, todo se agiliza muchísimo. Me queda clarísimo al final un poco que aquí lo que tenemos que hacer frente a un caso de ocupación es un poco actuar rápido, que es vital, no enfrentarnos solos, ¿no?, a los ocupas, y en el caso en el que no se nos haya dado la situación, prevenir sobre todo con un sistema profesional conectado, ¿no? Efectivamente, Patricia. Al final, lo primero es estar informado, que bueno, creo que después de esta charla hayamos ayudado a quien nos esté escuchando o viendo a tener un poco más de conocimiento sobre el tema, y después lo primordial es pues tener esa protección activa para que en caso de que pase cualquier tipo de incidente estar protegido y que haya una actuación rápida. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Antonio. Gracias también a nuestros espectadores por vernos o escucharnos. Por supuesto, si tenéis alguna duda, dejárnosla en comentarios, que estaremos encantados de solventarlas. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Zona Segura.